Yo tenía muchas ganas de hablar de este álbum de forma dedicada en este canal, hacerle un vídeo propio desde hace muchísimo tiempo, desde hace muchos meses, pero no encontraba como el momento, y creo que no hay mejor momento para hacerlo que este. Si estáis viendo este vídeo tal cual se publica, hoy se cumplen 10 años del lanzamiento de Blonde por parte de Frank Ocean, el 20 de agosto de 2016. Un álbum que 10 años después no ha envejecido. No es que haya envejecido como el vino, no es que haya envejecido mal, es que directamente no ha envejecido, porque es uno de esos álbumes que yo considero atemporales. Es uno de esos álbumes que yo considero que no están pegados a un sonido de esa época. No son álbumes que representan tendencias o están arraigados y pegados de raíz en ese momento en el cual se lanzó. Qué fresco es, qué bien suena, y ya no solamente lo bien que suena, sino todo lo que tiene detrás, todo lo que significa, toda la historia que tiene antes, durante y después. Entonces por eso este vídeo es muy especial para mí, ya no solamente por el hecho de que es uno de mis álbumes favoritos, por no decir que probablemente sea mi álbum favorito y del cual estoy muy feliz de hablar después de muchos meses sin subir un vídeo. Estamos de vuelta, y qué mejor álbum que Blonde en su 10º aniversario. Entonces en el vídeo de hoy vamos a hacer un breakdown de este álbum, entender su estructura, su lanzamiento, entender todo lo que hay detrás y también todo lo que pasó después, ¿no? ¿Qué pasó después de Blonde? ¿Cómo quedó todo el ecosistema que se creó alrededor de él? Como la marca Blonded, Boys Don't Cry, todo lo que hay relacionado con esto. Si tienes muchas ganas también de este vídeo, dale like, suscríbete, porque hay mucho que hablar. Comencemos. Pero antes de continuar con este vídeo, quería recordaros una cosa, y es que hay un proyectito paralelo a este canal, el cual se llama The Overthinker Radio, en el cual pues yo hago pequeñas sesiones de música, a veces en directo, a veces no, en las cuales me pongo a mezclar, a veces sí, a veces no, ciertas canciones que me gustan, ciertas playlists que voy armando a lo largo de las semanas. Hay episodios temáticos especiales, otros no, más regulares, y precisamente el episodio 10 de The Overthinker Radio ha salido ya junto con este vídeo. Un episodio muy especial para mí, porque aparte de que es el episodio 10, es un episodio celebrando el 10º aniversario de Blonde. Ha coincidido así y me parece perfecto, la verdad. En este episodio pues hacemos un poco un look back también en el álbum. Lo reproducimos de principio a fin, pero también reproducimos versiones especiales de las canciones y inspiraciones directas de este álbum por parte de Frank para lo que acabó siendo Blonde. Por lo tanto, es un episodio bastante completo y os invito a escucharlo. Lo tendréis en la descripción de este vídeo. Espero que os guste, espero que os suscribáis a ese canal también, porque ahí tendréis pues todos los episodios resubidos, sean en directo o no. Y nada, ahora sí que sí, continuamos con el vídeo. Retrocedamos un poco y miremos hacia atrás, hacia el background de este álbum. Partimos de la base de que este álbum salió después de lo que fue la era de Channel Orange en 2012, un álbum lanzado bajo la disquera de Def Jam, a la cual Frank Ocean estaba firmado en aquel momento. Ya desde 2013, un año después de Channel Orange, este álbum se empezó a anunciar, se empezó a decir de que ya se estaba en trabajo para su segundo álbum de estudio, tercer álbum en este caso, teniendo en cuenta de que Nostalgia Ultra ya existía. La cosa es que durante todos esos años, desde 2012-2013 hasta el lanzamiento de Blonde Endless en 2016, fueron años de una jugada maestra interna que Frank Ocean estaba realizando para poder liberarse de sus obligaciones contractuales, que fueron las que dieron como resultado la jugada entre Endless y Blonde y el lanzamiento independiente del mismo. Pero bueno, vamos por partes. Y claro, el álbum Blonde salió no solamente siendo independiente, sino que encima salió junto con una revista companion, por así decirlo, llamada Boys Don't Cry, que curiosamente también es el nombre de la disquera independiente con la cual salió Blonde. Disquera propia, sello propio de este hombre, de Frank Ocean. Boys Don't Cry es una revista bastante interesante de 370 páginas, más o menos, en formato bastante grande, en la cual podemos ver una serie de cosas muy diversas todas, pero que tienen que ver bastante con lo que fue
el proceso creativo, un poco de Endless, pero sobre todo de Blonde. En esta revista podemos ver entrevistas, podemos ver pequeñas historias, podemos ver scripts, líricas de las canciones, incluso imágenes, referencias y demás contenido relacionado con el álbum y con su producción y con su tiempo y su proceso creativo. Es interesante porque esta revista también cuenta con colaboraciones por parte de personas bastante importantes en la industria, como son Tyler the Creator, Kanye West, Lil B, The Bass God, A$AP Rocky, entre otros. Y la verdad es que es una revista que está bastante interesante. He de decir que hoy en día encontrar una es bastante complicado, y si lo encontráis en buena condición cuesta mucho dinero, pero sí que es verdad que hay links especiales con copias y scans de esta revista. Os dejaré información en la descripción por si os queréis dar un vistazo, porque sinceramente es muy interesante y también te ayuda a expandir un poco en lo que viene siendo el messaging y todo lo que es la historia y la inspiración detrás de Blonde. Es curiosa también la historia de esta revista, porque Boys Don't Cry como título fue por un tiempito el título del álbum que acabaría siendo Blonde, porque hubo un tiempo de mucha confusión. Porque claro, se supone que Frank Ocean estaba trabajando en su segundo álbum de estudio, su tercer álbum, por así decirlo. Pero si tenemos en cuenta que Endless es un álbum, claro, Blonde no sería su tercer álbum, pero sí que lo es. Es un poco lío. Al fin y al cabo depende un poco de cómo lo quieras ver. Hay personas que ven a Endless como un álbum propio y a Blonde como su cuarto álbum, y otras personas, o creo que incluso el propio Frank Ocean, que ve a Endless como un álbum visual, pero no un álbum, no un proyecto al completo y hecho y derecho. Más bien lo ve como una vía escapatoria de sus obligaciones y la forma de salir de Def Jam y ser independiente y tener control sobre sus masters, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el tema con la revista, volviendo a lo que iba a decir, es el hecho de que durante 2015, en abril de 2015 más o menos, ya se empezaba a mostrar esta revista en una publicación en Tumblr, aquella red social que ya prácticamente nadie usa y que Frank era muy activo. Subió una foto de él con 2 pilas de revistas con diferentes covers cada una, pero con el título de Boys Don't Cry, en la cual en esa publicación el caption decía I got two versions, un pedazo de lírica o caption que saldría más adelante en el videoclip de Nikes, el cual pues está público, se puede ver en Vimeo, pero tampoco salió o se hizo para publicarse, por ejemplo, en YouTube. Tampoco se podría publicar en YouTube porque la verdad es que es un vídeo bastante explícito. La cuestión es que esto de la Got Two Versions pues siempre ha estado como muy relacionado con el concepto de Blonde y también de Endless. Bueno, no se sabría nada más de Boys Don't Cry o lo que sea eso, porque realmente no se tenía muy claro, hasta el año siguiente, en julio de 2016, donde Frank subiría una foto de las típicas stamp cards estas de las bibliotecas, donde pues se pone la fecha donde tienes que devolver. Bueno, estas típicas, lo estaréis viendo en pantalla seguramente, estas típicas fotos. Se publicó eso y claro, la última fecha ponía julio de 2026, pero no ponía el día, lo tenía como tachadito, y eso ya pues creó especulación de que se iba a sacar el álbum pues en julio de 2016, pero eso no sería así y no sería hasta agosto de 2016, un mes después, que saldría ya Endless, el cual tuvo todo un rollout bastante poco peculiar con el tema de los live streams y todo eso, aunque bueno, si queréis ver qué pasó en aquel entonces, tenéis un vídeo dedicado a Endless, hablando del álbum, hablando de las canciones, haciendo un poco de breakdown y explicando también el tema de Def Jam y todo eso. Bastante companion ese vídeo a este de aquí, pero bueno. Y pues ya, como venimos diciendo una y otra vez, saldría 24 horas después un álbum que ya sabemos todos, después de 10 años, el éxito comercial que ha sido, teniendo en cuenta que encima, como fue lanzado de forma independiente, pues claro, todo el revenue, todo lo que son las ganancias que se generaron, pues irían directamente a Frank Ocean y no pasarían por terceros. Pero bueno, Blonde sobre todo tiene, yo creo, uno de los conceptos más poderosos que yo he escuchado en un álbum,
Temáticamente es un álbum muy completo y con una consistencia bastante alta, pero es algo que va por capas y no de forma estrictamente lineal, yo diría, pero sí que quería como sacar las que yo considero las más relevantes para lo que es la imagen central del álbum y hacer un poco un breakdown de estas canciones, las cuales yo considero claves en el álbum. No me quiero extender con cada una de ellas, yo creo que haciendo una selección de unas cuantas que considero que son muy importantes sí que ya es suficiente para tener esta imagen general y para responder a la pregunta de ¿qué es Blonde? Así que, si os parece bien, empecemos con Nikes. Empezamos el álbum con una buenísima intro como lo es Nikes, un tema en el cual exploramos la dualidad no solamente en el tema de la voz, de la cual también hablaremos más adelante en otros temas, sino también el hecho de que esta voz con el pitch más alto representa una parte más joven de Frank, la cual es mucho más materialista, más superficial, en la cual se centra más en las mujeres, el dinero, las joyas y todas estas cosas, y luego una parte de Frank es mucho más madura, la cual pues mira sus memorias del pasado, las personas que ha tenido, las personas que ya no tiene, y las cosas que son más importantes realmente. Yo creo que es un buen tema para identificar ya no solamente una de las temáticas más primordiales del álbum, que es esta dualidad, sino también pues el cuestionarse la identidad de uno mismo. Y yo creo que sin duda alguna es una de las mejores intros de los últimos tiempos, porque es una canción que pone correctamente a todo el mundo en la misma página para lo que será el resto del álbum. Solo es otro tema que yo considero importante, no digo que todos los otros no sean, Ivy, Pink Plus White, etc. Son temas muy importantes también, pero quería pasar directamente a este porque no solamente, ya el título lo dice, es muy explicativo, solo es tener acceso a tantas cosas, el tener acceso a tantas experiencias, poder recorrer el mundo y vivir de ciertas maneras, pero aún así sentirse solo y aún así verse solo y tan bajo en esa parte de su vida, ¿no? Sentirse tan como apagado, por así decirlo. Yo creo que el punto más clave de esta canción es que es una muy buena representación de lo que es la depresión, o al menos yo lo interpreto de esa forma. Yo mismo he pasado por momentos muy bajos de mi vida en los cuales, a pesar de hacer ciertas cosas o compartir con ciertas personas, o con mis amistades o lo que sea, con mi familia o lo que sea, aún así pues me siento solo y es un sentimiento muy peligroso el no solamente estar físicamente solo, sino el sentirse solo aquí dentro. Es algo con lo que es difícil de lidiar y yo creo que esta canción es una muy buena representación de ello. Esta es otra de estas canciones claves, una de las canciones más bonitas pero también más tristes del álbum es Self Control, y otra que también cuenta con esta voz más pitchada y la voz más regular de Frank. Esta canción es triste porque básicamente se trata de amar a una persona, estar enamorado de una persona con la cual no puedes estar y sabes que no puedes estar porque la otra persona pues no está en tu misma línea, es más inmadura y esa relación no está diseñada para durar mucho tiempo. Es un tema que veremos más adelante en otro tema del álbum, es un tema que veremos más adelante en otra canción del álbum, pero que aquí se ejemplifica bastante bien con esta juventud y esta madurez de Frank Ocean que se muestra a lo largo del tema. Y es difícil porque, claro, cuando tú vives esa situación, te da pena el hecho de estar con una persona a la cual sabes que no podrías estar mucho tiempo, pero aún así deseas que las cosas hubiesen sido diferentes, ¿no? Como él dice en la canción Wish We Grown Up on the Same Advice, o sea, que creciéramos o que aprendiéramos las cosas al mismo ritmo, al mismo tiempo, que estuviésemos en la misma página, pero eso no es así. Entonces,
tú ves como tu relación con esta persona se está escapando, ves como estos sentimientos pues son de dejar ir, lamentablemente, y tu relación con ella o con él se va acabando y es un problema y te sientes mal al respecto. Pero luego también ves esa inmadurez y esa incapacidad de poder estar con esa persona a largo plazo. Es un sentimiento como es muy conflictivo y es precisamente el punto de esta canción, ¿no? El conflicto interno de joder, quiero pero no puedo y no debería. Nice es un tema muy curioso porque, y de hecho tengo muchos recuerdos con ese tema, precisamente por el tema del beat switch y encima que divida el álbum en dos partes, pero literalmente en dos partes. Este álbum dura 60 minutos y esta canción, el beat switch, ocurre justo en la media hora. Tremendo, ya no solamente la producción de este tema, sino el hecho de que realmente el propio tema está dividido en dos partes, en dos momentos distintos de la vida de Frank. Uno como mucho más rutinario y el otro más mirando hacia atrás, pero es que también divide el álbum en estas dos partes, una parte como de mayor conflicto y luego otra de que ya siembra un camino hacia la aceptación. Entonces este tema me gusta mucho porque ejemplifica mucho lo que es el paso del tiempo y cómo pues el día a día con una persona, cómo se vive el día a día con una persona que quieres, esas rutinas y esos altibajos también de la vida misma. También me gusta la analogía de que las noches influyen en los días y los días influyen en las noches también. Y es algo que yo mismo en mi vida pues lo veo reflejado en cómo acabamos los días pues influyen en las noches que tenemos y cómo las noches que tenemos influyen en los días que acabamos teniendo también. Y yo creo que es un buen mensaje para recordarnos que es muy importante ya no solamente cómo empieza el día, sino también cómo acaba el mismo. Dicta mucho y significa mucho también. Saltamos a una de las canciones más importantes. Para muchos la más importante del álbum. Para mí es la siguiente. Pero White Ferrari es un tema tan bonito y tiene tanto detrás y comparte tanto con Self Control también, porque es una relación, básicamente yo lo veo como si fuese una relación con alguien que no conoces del todo, pero te enamoras de esa persona porque con esa persona sientes que escapas del mundo, te sientes distinto, te sientes como en una burbuja, pero a la vez sabes que no puedes estar con esa persona porque no estáis en el mismo lugar, no estáis en la misma página, y por eso decía yo que tiene como esta relación con self-control, ¿no? Entonces es un sentimiento que es muy bonito porque encuentras una burbuja, un refugio, pero a la vez sabes que ese refugio no será por mucho tiempo y acabas proyectando tus sentimientos de una relación con una persona con la cual sabes que no estás destinada a estar. Encima me gusta mucho también el tema del White Ferrari porque es un buen punto, una buena analogía a lo que esa relación o a cómo se siente esa relación con respecto a cómo se siente un Ferrari blanco. Son coches muy caros, muy exclusivos, muy raros de ver. Precisamente esta relación yo la interpreto de esa misma forma, ese sentimiento yo lo interpreto de esa misma forma, esa conexión la interpreto de esa misma forma, ¿no? De lo que un Ferrari blanco te haría ver. Como curiosidad de este tema, hay muchísimas versiones, según Frank hubieron 50 versiones de este tema, pero su hermanito Ryan, en paz descanse y del cual hablaremos más adelante, decidió o le gustó mucho más aquella que hoy en día tenemos. Hay otras versiones, de hecho en el set de Coachella de 2023 él puso una de esas versiones también especiales. La verdad me gustaría que saliera en streaming porque es muy bonita, la verdad. Pero sí, es un tema que es precioso y cada vez que lo escucho pues me emociona bastante. Es un tema muy bonito, una instrumentación perfecta y encima también tiene una interpolación de los Beatles y muestra el rango y es que es muy bonita. Es una canción que de verdad, todo el álbum es muy bonito, todo el álbum es perfecto básicamente, pero esta canción es tremenda, es una canción con la cual acabas llorando muy fácilmente. La verdad, yo tenía muchísimas ganas de hablar de este tema, tenía muchas ganas de hablar de Siegfried, tenía muchísimas ganas porque esta es mi canción favorita de Frank Ocean, mi canción favorita del álbum y una canción muy compleja y muy complicada y muy dura porque, como ya he dicho anteriormente, lo dije en Nike si no recuerdo mal, este álbum es constantemente una dualidad, es constantemente esto y esto contra esto, aquello contra tal. O sea, en algunos casos contradicción, en algunos casos dualidad. Se ve
reflejado en todos los aspectos del álbum. Se ve reflejado incluso en la propia revista y cómo pues los covers tienen varias versiones, Nikes tiene varias versiones, Nights está dividido en dos, el álbum está dividido en dos partes, pero aquí vemos también pues un conflicto interno de una persona a la cual no sabe muy bien qué quiere hacer, no sabe si quiere vivir una vida relativamente normal, heterosexual, con 2 niños, una piscina y una casa, o vivir una vida mucho más libre, mucho más abierta, mucho más flexible, mucho más curva y no recta, como dice en la revista, en la carta, que prefiere, en vez de líneas rectas, prefiere una pequeña curvita, algo que sea mucho más flexible, porque para quien no lo sepa, Frank Ocean es una persona pues bisexual y él abiertamente lo ha declarado así, pero esa identidad le ha creado mucho conflicto durante muchos años. Ahora mismo ya actualmente, lo que viene siendo la realidad, tampoco sabemos muy bien pues dónde está su posición, porque no sabemos mucho de su vida personal, tampoco deberíamos de saberla, su vida personal. A través de esta canción y a través de muchas otras a lo largo del álbum, pero en concreto esta canción es donde vemos su vulnerabilidad y sus dudas, porque no sabe qué hacer, no sabe qué camino tomar, no sabe y no se siente él valiente. I'm not brave, lo dice y claro, a lo largo de la canción ves este conflicto, ¿no? El hecho de que no sabe si pues entregarse a una persona o si vivir pues una vida mucho más, como decía antes, flexible, ¿no? Más libre. Pero luego al final de la canción ves como sí que acaba entregándose a alguien, pero no públicamente, pero no abiertamente, ¿no? I'll do anything for you in the dark. Es como, sí, puedo estar contigo, quiero estar contigo y daría lo que sea por estar contigo siempre y cuando se mantenga en secreto, siempre y cuando esté en la oscuridad, siempre y cuando este tema no salga más allá de lo que es nosotros. Y eso yo creo que es una buena analogía a un amor, pues, escondido por este miedo, ¿no? El hecho de, pues, un amor no se expresa a su máximo esplendor, a su máximo potencial por miedo, y lo vives escondido, lo vives a oscuras. Entonces tienes este conflicto también del poder vivir o querer vivir un amor muy profundo y que significa mucho para él, pero que no sería capaz porque él no es valiente o no lo suficientemente valiente o no se siente lo suficientemente valiente como para hacerlo públicamente. Y yo creo que justo va de la mano con el siguiente tema, que es Godspeed, un tema que para mí es una despedida. Es una despedida muy triste, pero también necesaria, porque dejas ir a esa persona que tanto amas, aún recordándoles que estarás ahí para ellos y que les amarás por siempre, les deseas lo mejor. Y les deseas que todo es como una ruptura, una despedida, pero bien hecha, que no haya acabado en malos términos, sino que realmente te preocupas por esa persona. Y yo creo que por eso Siegfried y Godspeed están conectadas, porque yo siento que es el aftermath, ¿no? Como lo que pasa después de Siegfried, ¿no? El hecho de haberle confesado a esta persona, oye, quiero estar contigo, pero solo bajo esta condición. Quiero estar contigo, puedo estar contigo, necesito estar contigo, pero no soy lo suficientemente valiente como para expresar mi amor tan libremente. Y la otra persona, pues, yo lo interpreto como si la otra persona le dice, lo siento, no puedo vivir esto. Entonces es donde llegamos a Godspeed, donde pues tienes esta despedida y es Frank aceptando de que, joder, te quiero mucho y te querré mucho por siempre, pero es mejor entonces que nos despidamos. Es mejor que esto acabe y que ahí se quede. Yo he visto este álbum como eso, como una dualidad y una historia de quizás distintas relaciones o las mismas relaciones, pero donde muestras tu vulnerabilidad, ¿no? Muestras a Frank Ocean que quiere pero no puede por inmadurez, quiere pero no puede porque no está en la misma página, quiere pero no puede porque no se siente lo suficientemente valiente. Es una exploración de la juventud, de la inmadurez, de no estar listo, del no ser valiente, de no ser fuerte, pero también de lo superficial, del dinero y de las drogas, del estar en lo más alto de tu vida y el estar en lo más alto. Es un álbum que constantemente te pone en dos situaciones, que constantemente te pone en dos sentimientos y que constantemente te tiene cuestionándote qué es lo correcto, qué es lo que tú quieres hacer. Han pasado 10 años desde que este álbum ha salido, como ya hemos dicho a lo largo de este vídeo, y obviamente en 10 años, en una década de tiempo, pasan muchas cosas. Pero en esta década en concreto, en el contexto de Frank Ocean,
Han pasado cosas, no es que no haya pasado nada, pero seguimos sin un álbum nuevo desde que salió este de aquí. A ver, sí que es verdad que hemos estado cerca de cosas y ha sacado canciones. No es que haya estado 10 años completamente en silencio sin sacar nada, sin hacer absolutamente nada. Menos de un año después empezó un proyecto llamado Blonde Radio, un programa en el cual cada cierto tiempo, no me acuerdo si cada semana y luego cada cierto tiempo, sacaba un episodio en lo que era en Beats One y ahora Apple Music One, un programa de radio, y era bastante interesante. Mientras tanto, pues también participaba en proyectos de otras personas. Sacó Slides con Calvin Harris, sacó Purity con A$AP Rocky y demás, sacó Carrusel con Travis, o sea, él estaba presente, él estaba ahí obviamente. Luego en 2019, empezó todo esto de el PREP Plus, la era esta de las fiestas, una época en la cual él, pues según vemos aquí precisamente, estaba pensando más en singles, pero luego cambia total y completamente de opinión después de lo que ocurre en 2020. Viene el COVID, se cancelan estos planes de las fiestas y todo esto, muere su hermano lamentablemente 4 años después del lanzamiento de este álbum en un accidente de coche. Cosa que he de decir que es triste porque Frank durante toda su vida y durante el rollout de Blonde, y de hecho se puede ver en la revista de Boys Don't Cry, se podría decir que Frank siempre ha sido un fanático de los coches. Y de hecho en esta primera carta de la revista, él decía que hay probabilidades de que él muera en uno y de que toque madera. De hecho, tocamos madera porque no deberíamos hablar de esa forma, como él dice. Me parece triste porque obviamente a partir de 2020 en adelante todo cambió. Muchos planes se cancelaron, los planes de un posible álbum que Frank Ocean posiblemente estuviese trabajando claramente se han cancelado o se han retrasado durante un tiempo indefinido. Blonde Radio también recibió un golpe bastante grande y desde entonces solo unos cuantos episodios han salido. Se podría decir que ya está cancelado porque luego sacó Homer Radio, cuando sacó la marca de joyería Homer, joyería bastante cara y bastante exclusiva. Y en general el panorama del mundo de Frank Ocean ha sido muy raro. Desde entonces han habido muchas cosas raras, han habido leaks, han habido proyectos cancelados, como os digo. Luego está el set de Coachella en 2023, el cual también fue extraño, que sufrió muchos cambios a última hora. Entonces estos 10 años que hemos vivido, llegando hasta la actualidad, han sido bastante raros. No han sido consistentes, no han sido lineales, ha habido muchas curvas. Pero bueno, al fin y al cabo, la vida de este hombre es total y completamente privada, al punto de que nadie sabe con certeza ni siquiera dónde está. Pero yo quería acabar el vídeo con esta parte, un poco hablando de lo que ha sido este álbum en estos últimos 10 años, porque ha crecido, yo he crecido con él y este álbum ha crecido con muchos de nosotros, con todos nosotros los que escuchamos este álbum. Este álbum me ha acompañado durante momentos muy, muy, muy malos de mi vida y durante momentos muy, muy buenos también. Y yo siempre he sido fan, siempre, lo digo muchas veces y quiero reiterarlo porque yo creo que es algo muy importante de mí. Yo siempre he sido fan de, digamos, asignar o pegar o tener momentos de mi vida relacionados a álbumes, canciones, artistas a lo largo de mi vida. Y por eso es que tengo tantos recuerdos especiales, otros también muy malos, que luego relaciono con la música que yo escuchaba en ese momento o que mejor representa cómo yo me sentía en ese momento. Y Blonde es una historia muy larga de muchos recuerdos y muchos momentos a lo largo de estos años, desde que yo lo escuché por primera vez en 2017 hasta donde estamos ahora en 2026. Es increíble lo que la música hace, es increíble cómo tú creces con la música y la música crece contigo también, porque yo sigo escuchando este álbum y sigo descubriendo cosas que yo no sabía. Hasta hace muy poco, hasta hace unos pocos años, yo no había leído la revista de Boys Don't Cry y eso me abrió los ojos y me abrió mucho el panorama hacia todas las cosas que rodean el mundo que este álbum tiene y de Frank Ocean como persona creativa. A mí en lo personal también, durante estos años, este álbum, la revista, todo lo que él ha hecho, me ha servido también como inspiración,
como persona creativa también, para encontrar mi ritmo y poder saber cómo navegar mi libertad creativa. Y yo creo que eso es lo que más valoro de este álbum, es lo libre que se siente, y por eso decía yo al principio del vídeo que es un sonido tan atemporal, porque no se siente que está persiguiendo una serie de sonidos o una serie de tendencias o lo que sea. Se siente un álbum total y completamente libre de explorar y de moverse por donde le salga. Lo mismo pasa con Endless, un álbum que yo considero que también es muy rico y libre sónicamente. Aquí pasa lo mismo, las decisiones de producción, el mixing, la forma en la cual se ha grabado esto, es lo que hace que este álbum sea especial y se mantenga de esa forma durante tanto tiempo. Y por eso cada persona que yo veo que escucha este álbum por primera vez, o las personas con las que yo interactúo y hablo de este álbum, veo lo especial que es este álbum para ellos también. Es muy especial en general, y yo creo que, jolín, es un lujazo de que tengamos proyectos así. Blonde no es el mejor álbum de la historia del mundo, para muchas personas sí que lo será. En mi caso es mi álbum favorito, pero sí que es un grandísimo ejemplo en esta década, incluso en este siglo, de una obra que trasciende, una obra que se quedará para siempre. Esto es un grandísimo álbum, es un clásico, os lo recomiendo si no lo habéis escuchado. Y nada, espero os haya gustado este vídeo después de muchísimo tiempo. Me ha gustado a mí hacerlo también, me ha gustado obviamente hablar de este álbum porque me encanta, me fascina, y espero que os fascine también a vosotros si no lo habéis escuchado. Dejadme en los comentarios cuál es vuestra canción favorita, cuál es vuestro momento favorito, si tenéis algún momento. Mira, esto es un buen ejercicio. Dejadme en los comentarios también un momento que recordéis o que tengáis de recuerdo con este álbum, ya sea cómo fue la primera vez que lo habéis escuchado, alguna ruptura que habéis tenido y que habéis encontrado refugio en este álbum, o si habéis escuchado este álbum con alguien especial, etc. Dejadmelo en los comentarios y yo estaré leyendo. La verdad es que le doy muchas gracias a este proyecto. Nos vemos más adelante con más contenido. No estaré tantos meses, de hecho no estaré tantas semanas sin subir nada, os lo prometo. Estamos de vuelta. Nos vemos en la próxima. Chao.